tener una palabra de oración al Señor. Señor, como acabamos de cantar, tú eres el único merecedor de toda la gloria, toda la honra, y queremos, Señor, exaltar tu nombre en esta mañana. Gracias, Señor, por tu bondad con nosotros, por la maravilla de la cruz, inmerecida, Señor, porque siendo tus enemigos, tú nos reconciliaste contigo. Estando destituidos de tu gloria, tú nos has hecho aceptos, y, Señor, el mérito es todo tuyo. A ti toda la gloria, todo el honor, toda la honra, toda la majestad, Señor. Nuestras alabanzas, nuestras oraciones son tuyas. Y, Señor, tú eres el único protagonista en esta mañana y queremos exaltar tu nombre y queremos que tú hagas tu trono en nuestros corazones y que nuestras vidas sean solamente una ofrenda más de olor grato delante de ti. Bendice tu palabra en esta mañana y que alcance nuestros corazones como espada afilada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Os invito a dejar vuestras Biblias abiertas en Mateo capítulo 5, donde vamos a estar meditando un sermón más sobre esta serie de El Sermón del Monte. Y hoy el Señor Jesús va a estar hablándonos del sexto mandamiento, no matarás, y estará apuntando a nuestros corazones. A modo de introducción, en estos días escuchamos constantemente en las noticias una y otra vez sobre ese volcán en la isla de La Palma, ¿verdad? La isla de La Palma, no la isla de Palma. Yo que soy mallorquín, a veces se me eriza el cabello cuando oigo esto, ¿verdad? Una vez venía yo de mi tierra, de Mallorca, y me dice alguien, ¿y qué tal por las Canarias? Yo sé que en eso de palmas nuestra tierra se lleva la palma, porque tenemos tantas, ¿verdad? Pero aquello es Palma de Mallorca, la isla de La Palma en Canarias, y aún hay Las Palmas también en Canarias. El volcán está en La Palma, ¿sí? Después de estos días se nos ha quedado grabado en la mente. Y no he visto la isla de La Palma, pero me han dicho que es preciosa y que llevaban unos 50 años sin volcanes y sin humo y sin lava, por tanto, en paz. Y los isleños, por supuesto, construían sus casas y cultivaban sus campos y construían carreteras hasta que el volcán explotó y empezó a salir humo y lava, sin avisar. Mientras predico este sermón, sigue avanzando la lava. Lleva un mes destruyendo todo a su paso. Casi 900 hectáreas de terreno, 2.185 edificios ha destruido ya. Vivir junto al volcán es algo imprevisible. Vivir a la falda de un volcán es algo imprevisible. Puede haber paz durante mucho tiempo y puede no haberla. Nunca sabes. Algunos recordaréis el volcán del 2010, aquel volcán islandés, de cuyo nombre no quiero acordarme porque es impronunciable, ¿verdad? Que hizo humo por toda Europa y cancelaron más de 17.000 vuelos, cerraron todos los aeropuertos de Europa. En 1883, también un famoso volcán, el Krakatoa, hizo literalmente desaparecer el archipiélago de las islas. Más atrás, uno muy famoso, en el año 79, en época de los romanos, el Vesubio, de la noche a la mañana, cubrió de cenizas por completo las ciudades de Pompeya y Herculano, y la gente no pudo ni salir, porque fue totalmente imprevisto. ¿Y por qué hago esta introducción volcánica? Porque aquellos que viven con un iracundo es así como describen su vida, como el que vive en un pueblo tranquilo en la ladera de un volcán. Nunca sabes qué puede pasar. Puede haber épocas de bonanza y de golpe, lava que lo destruye todo por todas partes. Con temor, siempre con temor de qué pueda pasar. Y el Señor en el Sermón del Monte nos habla directamente de este tema, nos habla de la ira. Toma el sexto mandamiento, no matarás, y lo aplica a nuestros corazones y nos hace ver y entender que nuestra ira es como si matásemos a alguien. Dicho de otro modo, es infringir el mismo mandamiento. El Señor Jesús empieza a exponernos la verdadera dimensión de la ley. Ya lo ha dicho, no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Luego nos ha dicho que nuestra justicia, nuestra piedad ha de ser mayor que la de los fariseos, porque los fariseos están viviendo una religiosidad solamente de fachada.
de plástico, de cartón piedra, cosmética. Pero nuestra piedad ha de ser auténtica, interior, del corazón, que es la que Dios produce a través de su Espíritu. Así que los fariseos entendían los mandamientos de una forma superficial para ellos estar satisfechos con ellos mismos de que estaban cumpliendo con los mandamientos, y de ahí esa superioridad, esa altivez, ese orgullo, esa autosuficiencia. La misma que vemos en mucha gente hoy día. Pregunta a un amigo, un compañero, un familiar: ¿tú cuando te mueras vas a ir al cielo? Hombre, claro, soy buena persona, ¿eh? Yo no he matado nunca a nadie. No he cometido adulterio, no he robado, no he matado nunca a nadie. Dios verá que yo soy buena persona. Es el mismo concepto de los fariseos respecto a la ley de Dios, es el que circula por ahí, aún en los incrédulos. Algo completamente exterior. Pero el Señor toma la ley y a partir de ahora, en el resto del Sermón del Monte, la va a aplicar a nuestros corazones. ¿Por qué? Para hacernos ver que no cumplimos la ley. Y no nos espantemos, porque ese es el propósito de la ley. ¿Por qué nos dio Dios la ley? ¿Para que la cumpliésemos? Sí. ¿Para que nos diéramos cuenta de que no la podemos cumplir? La ley es un ayo que nos toma de la mano y nos lleva a los pies de la cruz del Señor Jesucristo. Ah, pastor, entonces no tengo que cumplir la ley. Sí, esfuérzate por cumplirla, para darte cuenta de que no la puedes cumplir. Y de que necesitas desesperadamente un Salvador, un Redentor, Jesucristo, el justo. En nuestro pasaje hoy Jesús habla de la ira, habla de tu ira. Espero que todos después del sermón de hoy nos sintamos unos verdaderos asesinos, porque lo somos, en nuestros corazones y con nuestras lenguas. Y hasta ahora nos ha enseñado que Él cumple la ley, que debemos cumplir la ley, pero no con ese concepto farisaico, exterior. Los fariseos pensaban que cumplían la ley, pero por dentro estaban llenos de podredumbre. Y ahí es donde precisamente el Señor Jesús nos muestra que la ley es un continuo. La ley no apunta al exterior, apunta también al interior. A ver, ¿el ladrón es ladrón solo cuando roba? No, cuando no roba, está tramando su robo, ¿sí? Si tú lo ves sentadito en casa, en una mesa, con unos planos, ¿verdad? Dices, hay un ladrón, y dices, pobre hombre, está ahí tranquilo desayunando. No es ladrón solo cuando roba, es ladrón en su corazón, y lo que traba en su corazón, luego lo lleva a cabo. Así que el pecado no es solamente exterior, el pecado en primer lugar es interior. Imagina una mala hierba, que alguien te pide que la arranques y tú solamente cortas lo que se ve de la mala hierba. La raíz está oculta, pero la raíz sigue estando ahí. No has acabado con el hierbajo. Así el pecado en nuestros corazones. No nos podemos conformar solamente con arrancar lo exterior, sino que la raíz sigue arraigada en nuestras almas. Ahí es donde precisamente el Señor Jesús apunta para el verdadero sentido de la ley. Los fariseos se sentían satisfechos limpiando el exterior del plato y del vaso y por dentro estaban sucios. El Señor Jesús les llama sepulcros blanqueados, pintaditos de cal por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro. Y las palabras del Señor nos retan a ti y a mí, nos confrontan con su ley para hacernos ver y sentir que no la cumplimos y que necesitamos de su perdón. Y empieza el Señor Jesús, versículos 21 y 22, contrastando su enseñanza con la falsa enseñanza de los fariseos. Versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor contrasta su enseñanza con la enseñanza de los fariseos. El contraste no está en Jesús y Moisés. El contraste está entre Jesús, su autoridad, y esa falsa autoridad de esos falsos maestros que eran los fariseos.
El Señor Jesús nos hace volver a la verdadera enseñanza. Estamos cerca del día de la Reforma. A pocos días, cada 31 de octubre celebramos la Reforma protestante. Pero el primer reformador no fue Lutero, ni Calvino, ni Hus, ni Zwinglio. El primer reformador fue el Señor Jesucristo, que se plantó entre esa falsa autoridad de los fariseos y nos dijo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo, con su autoridad como hijo de Dios. Jesús de Nazaret desmintió las mentiras de los hombres para que brillara la verdad del Padre Celestial. Y en el capítulo en el que estamos, hasta 6 veces el Señor nos dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Hasta 6 veces. Versículo 21, donde estamos ahora: oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje. Versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer. Versículo 31, también fue dicho, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer. Versículo 34, habéis oído que fue dicho, no perjurarás, pero yo os digo, no juréis. Versículo 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, al que te hiera en la mejilla, vuélvele la otra. Versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Jesús está corrigiendo todas las mentiras de los fariseos, toda la falsa interpretación y falsa enseñanza, todas las tradiciones de los fariseos. Repito, no contradice la ley de Moisés, está dándole el verdadero sentido a la ley de Moisés. El contraste está entre lo que ellos os han dicho y lo que yo ahora os digo. Entre la falsa autoridad y la verdadera autoridad. Y el Señor Jesús pone la ley en su sentido espiritual y profundo para que la entendamos y la apliquemos a nuestras vidas. Y empieza ahí, en el 6º mandamiento. Podía haber empezado en el primero, ¿sí? Y haber ido uno por uno, pero el Señor empieza directamente por el 6º mandamiento. Y yo creo que empezaríamos por el 6º mandamiento también hablando con cualquiera de nuestros conocidos que creen que son justos. Yo nunca he matado a nadie. Pues mira lo que dice la palabra del Señor, si crees que nunca has matado a nadie. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 21. Leemos esto una y otra vez, y aparentemente está bien. No le vemos nada extraño, ¿verdad? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Bien, claro, sí. El que mate tiene que ir a juicio, tiene que enfrentar unas leyes de la sociedad en la que vivimos. Está correcto. Entonces, Señor, ¿dónde está la falsa enseñanza de los fariseos? Ahora nos hemos quedado un poco despistados, ¿sí? Aparentemente está bien. Los fariseos enseñaban que si matabas, ahí están los tribunales. Tienes que ir a juicio. Atente a las consecuencias. ¿Cuál es el problema aquí entonces? El problema es que esta no es la respuesta de un líder espiritual. Para nada, en absoluto. Deja que os ponga un ejemplo. Imagínate como papá, mamá cristiano, que viene tu hijo pequeño y te dice: papá, ¿qué pasa si le robo el estuche a mi compañero de clase y me lo quedo? Y mi respuesta como padre fuera: no, hijo mío, no hagas eso porque te podrían pillar y podrías ir al director. ¿Qué me dirías? Vaya birria de respuesta, David. Eso no es lo que se espera de un padre cristiano. ¿Y Dios dónde está? La respuesta de un padre y de una madre cristiana es: no, hijo mío, eso no agrada al Señor. Dios siempre en el centro, porque no hemos de infundir temor a los hombres, sino temor a nuestro Padre Celestial que ve nuestras obras. Eso no agrada al Señor. ¿Por qué me lo preguntas? ¿Que ya lo has hecho? Si ya lo has hecho, vamos a confesar, vamos a explicar, vas a pedir perdón al compañero, lo vas a devolver y vas a pedir al Señor perdón, porque tu corazón está sucio. Que el Señor perdone tu pecado. Infundimos temor al Señor porque es bajo su mirada que queremos vivir, no bajo la mirada de los hombres. Pues eso es lo que estaban haciendo esta birria de pastores que son los fariseos.
Exactamente lo mismo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Atente a las consecuencias, ahí están los tribunales. ¿Y Dios? ¿Dónde está en todo esto? ¿La ofensa al Señor? ¿La dimensión espiritual de todo esto? ¿Dónde está? No hablan del corazón en absoluto, minimizan la ley a su conveniencia, es un mero asunto civil, superficial. Si matan, que los lleven a juicio. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está el perdón de Dios? Nada con respecto a los deseos que batallan en nuestros corazones. ¿Por qué aquel que mata, mata? ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Codicia? ¿Amor al dinero? ¿Envidia? ¿Amargura? ¿Rencor? ¿Desprecio? ¿Celos? Cualquiera de las muchas idolatrías que batallan en nuestra alma. Hemos leído antes Santiago 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor? Que si te llenas de ira, esa ira está revelando lo que hay en tu corazón, lo que es verdaderamente importante para ti. Nuestras emociones nos delatan. ¿Por qué te alegras? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué te amargas? ¿Por qué te airas? Nuestras emociones delatan lo que de verdad hay en nuestros corazones. ¿Qué cosas estimas? Tanto, ¿qué cosas amas? Tanto que las amas más que a Dios y más que a tu prójimo y más que a tu esposa y más que a tus hijos. Porque te llenan de ese enojo. Pero es una cuestión del corazón, es lo que apunta la palabra. Y el corazón se expresa en primer lugar a través de la lengua, a través de las manos. El corazón se expresa. Hermanos, cuando Caín mató a Abel, el pecado de Caín no fue matar a Abel. Ya había pecado antes. Su corazón se llena de ira, de desprecio, de enojo, de celos. Y entonces levanta la mano contra su hermano y lo golpea en la cabeza. Pero el pecado nace del corazón. Y ahí es donde el Señor Jesús está apuntando. Porque hemos de ver la realidad del pecado en nuestros corazones para entender que necesitamos un Redentor. Y no ir por la vida pensando, yo no he matado a nadie. Yo estoy bien. Yo no he matado a nadie. Señor Jesús apunta a una dimensión profunda para que dejemos a un lado el fariseísmo, para que veamos que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador, de un médico del alma, Cristo Jesús. No quiere que veamos solo las ramas del pecado y las cortemos y nos quedemos tan panchos. Quiere que entendamos que hay una raíz profunda que no estamos viendo, pero está ahí. Versículo 22. Pero yo os digo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Ay, la lengua! ¡Ay, la lengua! Deberíamos atarla a una silla y dejarla ahí sentadita. La lengua, porque hace lo que quiere a veces. Cuando tenemos bautismo suelo decir bromeando que me dan ganas de pedir a los bautismales cuando los sumergimos, ¿verdad? Que abran la boca para que se bautice la lengua. ¿Verdad? Pero no, normalmente así la cerramos y luego salimos diciendo yo soy cristiano, pero esta no, ¿eh? Que se bautice la lengua también. La lengua, hermanos, desde lo profundo de nuestro corazón habla la lengua. Todo pecado es pecado ante los ojos de Dios, pero empieza en nuestros corazones. Toda ira precipitada, egoísta, injusta, es en esencia un asesinato en nuestro corazón. Ay, ¿los asesinatos en el pensamiento también cuentan? Sí. David, pues yo en mi corazón tengo un cementerio.
Sí cuentan delante de Dios, sí. Y fijémonos que las expresiones del Señor Jesús van como increciendo. En primer lugar, no solo es culpable de juicio el que mata, sino que el que se enoja contra su hermano también es culpable de juicio. Primera afirmación. La segunda dice que no solo es un delito civil, sino que también es un delito espiritual. Merece ser llevado ante el concilio, o sea, ante el Sanedrín, ante las autoridades religiosas. Y luego dice que no solo es un delito terrenal, es un delito también espiritual, celestial, porque el que llame fatuo a su hermano se las verá con Dios en el día del juicio y será expuesto a las llamas del infierno. No tenemos una foto de la época, pero creo que los fariseos debían quedarse blancos escuchando las palabras de Jesús. Y fijémonos que el Señor no dice todo esto respecto al pecado. El Señor Jesús no menciona matar. ¿Nos damos cuenta en su respuesta? No menciona matar. Está aplicando el no matarás a nuestros corazones. No menciona el matar, habla de la ira, del desprecio, de las palabras que pronuncia en nuestra lengua. Habla del corazón, de lo más interno de nuestro corazón. Sí, si hablamos con un médico nos dirá que la lengua y el corazón son dos órganos distintos y que no tienen conexión entre sí, ¿verdad? Si tienes un problema del corazón, vas al cardiólogo. Si tienes un problema en la lengua, vas al otorrino. Pero en lenguaje bíblico, la lengua y el corazón son la misma cosa. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Están juntos. Lo que tú y yo necesitamos no es una lengua nueva. Aunque te cortáramos la lengua y te pusiéramos la lengua de un ángel bien cosidita, ¿sí? Seguirías hablando las mismas palabras. Porque lo que tú y yo necesitamos es un trasplante de corazón. Que quiten de ahí donde está ese corazón duro por el pecado y pongan en ti el corazón del Señor Jesucristo, que late y ama las cosas de Dios y pronuncia palabras de alabanza al Señor y de edificación para los hermanos. El problema está en tu corazón y tu corazón se expresa a través de la lengua. Porque lo que sale de la boca del corazón sale, dice el Señor en Mateo capítulo 15. El corazón, apuntemos al corazón. Esto nos da muchas pistas a nosotros como padres, los que sois papás, ¿verdad? Muchas veces corregimos solamente las acciones. Has hecho esto, has dicho eso. Uy, ¿qué palabra has dicho? Eso no se dice. Pero no corregimos las actitudes de corazón. Sí, si el niño está ahí en un rincón, rojo como un tomate, apretando los dientes, ¡ah! Déjalo, ya se le pasará. ¿Cómo que se le pasará? Eso se tiene que corregir, se llama ira. Eso se tiene que corregir. Corregimos el corazón, apuntamos al corazón, hermanos. Así que el Señor describe la ira, el enojo y enseguida empieza a hablar de nuestras palabras porque la ira se expresa a través de la boca. Es culpable de asesinato cualquiera que le diga a su hermano necio. En griego raká, en hebreo naval, es un insulto al intelecto del otro. Para nosotros vendría a ser algo así como estúpido, cabeza hueca. Y muchas otras cosas que no se pueden decir desde un púlpito. Del mismo modo es culpable de asesinato cualquiera que le diga a su hermano fatuo. Y estás pensando, ahí no hay problema, David. No sé ni lo que quiere decir fatuo, ¿cómo le voy a decir fatuo? ¿Sí? Algo así como sinvergüenza, un insulto dirigido al carácter de la otra persona. Pero el Señor no está solamente hablando de los insultos y descartando todos los demás. El Señor está diciendo que es culpable de asesinato cualquiera que use su boca, su lengua, para herir al otro, denigrarlo, despreciarlo. Eso es equivalente a matar. No con una pistola, pero sí con tu boca. Quien insulta a otro merece ir a juicio entre los hombres. Quien insulta a otro merece ir a juicio ante los pastores
es un delito espiritual. Quien insulta a otro merece ir a juicio ante Dios. No pensábamos que llegaba hasta ahí el no matarás, ¿verdad? Llega hasta lo más profundo de nuestras almas. El lenguaje que el Señor usa aquí es muy fuerte. No solo nos presenta como culpables y merecedores de juicio, sino también de pena de muerte y de condenación eterna, por lo que hay en nuestro corazón. Seguramente no habías pensado que podías matar a alguien con la lengua. Pensabas que no matarás se refería a no clavarle un cuchillo por la espalda a alguien, pero no hablar mal de él a sus espaldas. Pues sí. Pues sí. Pensabas que no matarás era no poner veneno en la sopa de tu marido, pero lo envenenas cuando lo dices, mira que eres tonto. Qué inútil. ¿Otra vez lo mismo? No sirves para nada. Sí, lo envenenas. Lo vas matando poco a poco. Pensabas que no matarás era no disparar a tus compañeros de instituto, como vemos a veces por la televisión, entrando en el instituto con un subfusil y matando a todo el mundo, ¿verdad? Y tal vez no dispares balas, pero disparas palabras, gafotas, gordo, fea, enano. No matarás. No matarás. Pensabas que no matarás suponía no atropellar con el coche a alguien, pero sí le pasas por encima con tus chismes, tus calumnias, tus mentiras. Pensabas que no matarás era dejar de hacer algo malo, pero no estás matando a nadie cuando eres sincero explicándole a los demás lo mal que se ha portado fulanito contigo. Mira, te voy a explicar, necesito desahogarme. Te voy a explicar todo lo que me han hecho. Y dejando su reputación por los suelos. Pensabas que no podías matar si no era con un arma, pero resulta que puedes matar con tu lengua. Cuando Dios escribió en aquellas tablas de piedra, no matarás, no se refería a un delito civil por el cual nos llevan a los tribunales. Se refería a tu corazón delante de Dios. Apuntaba a tu corazón, no matarás en tus pensamientos, no matarás en tus intenciones, no matarás en tu voluntad, no matarás con tus emociones, no matarás con tu lengua. Por supuesto hay diferencia entre clavar un puñal y clavar un insulto. Hay una diferencia, pero es horizontal. Hay una diferencia entre los hombres, hay una diferencia entre la ley. Acabarás en prisión por lo primero, no por lo segundo. Pero delante de Dios el pecado es pecado. Un corazón contaminado con el pecado de la ira. Se trata del mismo pecado en el corazón. Igual como un volcán es un volcán, aunque la lava esté dentro a punto de salir o la lava esté esparciéndose por todas partes. Sigue siendo un volcán y el problema de la ira en nuestro corazón es el mismo. Todo depende del arma que tengas cerca. La mayoría de asesinatos no son premeditados. Uno tiene un arrebato de ira y fíjate, estamos discutiendo en la cocina y aquí está el cuchillo de partir chuletas. La mayoría de asesinatos no son premeditados, son arrebatos de ira y uno usa el arma que tenga cerca. Es peligroso estar discutiendo en la cocina, ¿sí? Cuidado. Ahora, cuando me dejo llevar por la ira y la única arma que tengo disponible son mis palabras, las uso bien, ¿eh? Sabemos herir, ¿eh? Sabemos herir. Sabemos qué decir y a quién y cómo y cuándo. Pues si la única arma disponible cuando te llenas de ira es tu lengua, la usarás tanto como puedas, porque las palabras son pequeños cuchillos invisibles que lanzas contra el otro y matan poco a poco y hieren. Ojalá el Señor nos diera un don que fuera ver nuestras palabras como cuchillos y ver cómo llegan al alma del otro y cómo sangra. Creo que nos morderíamos la lengua en el momento. Pero es así, hieren y matan poco a poco, porque llenan al otro de tristeza, de soledad, desconfianza, temor, desánimo, incertidumbre.
Y tal vez estés escuchando este sermón pensando, sí, David, pero hay una ira santa. Y ahora me convencerás de que es la tuya, ¿a que sí? Hay una ira santa, la del Señor. Porque la única ira santa es aquella movida por la gloria del Señor, en el nombre del Señor, por sus méritos, defendiendo su evangelio. Y en la medida en que nosotros crecemos espiritualmente y crecemos en el Señor, vamos gustando un poco y poco más de esa ira santa. Porque cuando vemos tanto pecado en el mundo, nos indignamos y nos hierve la sangre. Esa es una ira santa. Pero porque es una ira santa, no busca resolución. Esa ira santa confía en la justicia y la venganza del Señor. Señor, tú pondrás en orden esto. Descanso en ti. Confío en ti. Si a mí me aira, cuanto más a ti, Señor, que eres santo y lo ves desde el cielo. Tú pondrás todo en su lugar. Cuidado, que la ira santa es de Dios porque Él es perfectamente santo y solamente en su nombre y para su gloria una ira es santa, pero nosotros nos airamos por todo lo contrario, nos airamos para nuestra gloria. Así que cuando me airo, lo que estoy haciendo realmente es ponerme en el lugar de Dios. Cuando me airo, no solo me airo contra el hermano, también me airo contra Dios. Porque con mi ira estoy diciendo, Señor, tú eres el soberano del universo, estás permitiendo esto, has perdido el control, tranquilo, déjame a mí que yo lo arreglo. Y lo que hacemos es empeorar las cosas. ¿De dónde hemos aprendido que hablar más fuerte va a calmar una discusión? Lo único que hacemos es echar más lava, empeorar las cosas. No, la ira del Señor es santa, la nuestra no. La nuestra no. Dios se aira por amor a su nombre. Nosotros nos airamos porque no nos pasan el mando de la tele. O porque no se me ha respetado. O porque se ha dicho algo mal de mí. O porque no se me ha valorado. Nos airamos para defendernos a nosotros mismos. Nuestra ira no es santa. Cuidado, que cuando nos airamos estamos desconfiando en Dios. Estamos usurpando el lugar de Dios. Le estamos diciendo a Dios que Él no es justo, no está haciendo bien las cosas. Y estamos poniéndonos a nosotros en el trono del universo. Lo que la palabra de Dios nos enseña respecto a nuestra ira es que la hemos de controlar, la hemos de apaciguar. Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que no hace caso de la injuria es prudente. Proverbios 15. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Y Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Haced las paces antes de que oscurezca. Resolvamos nuestras diferencias hoy. Hoy no dejamos poner el sol. Hermanos, la ira es mala consejera. No hables cuando estás airado. Mejor muérdete la lengua hasta que te hagas sangre. La ira es mala consejera. No tomes decisiones cuando estás airado. No pienses cuando estás airado. Porque la ira a ti te parece que es justa, pero en realidad es injusta. Santiago 1:19. Amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nuestra ira no nos lleva a la piedad. Al contrario, nuestra ira nos lleva a pecar. Pecamos con nuestra ira porque nos airamos por razones egoístas, porque respondemos de forma egoísta y porque herimos a los que nos rodean. Y en la ira usurpamos el lugar de Dios, cuando realmente la medicina para la ira es confiar en un Dios soberano,
todopoderoso, majestuoso. Señor, tú estás al control. Señor, tú vas a hacer justicia. Señor, tú ves, tú gobiernas. Y confío en ti. Porque la ira expresa descontento. La ira expresa desprecio, impaciencia, rebeldía, carnalidad. Gálatas 5, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Para que entendamos mejor este punto, el Señor nos da dos imágenes en este pasaje, dos imágenes, dos ilustraciones. Una para que veamos hasta qué punto nuestra ira nos aleja de la bendición del Señor, y otra para que veamos hasta qué punto la ira nos acerca al juicio del Señor. En primer lugar, versículo 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. El lenguaje de nuestros días, si vas el domingo al culto y te acuerdas de que has ofendido a tu hermano, primero ves a tu hermano y reconcíliate con él. Luego ven al culto. Ahí sí lo hiciéramos. Puede que el domingo que viene estuviera la iglesia vacía, porque todo el mundo se está reconciliando con alguien, pero al siguiente domingo, ¿qué culto tendríamos? ¿Qué alabanza? ¿Qué sinceridad al Señor? Nuestra ira es nuestro propio pecado, es nuestra enemistad con el hermano. Nuestra propia ira nos está privando de la bendición que es la comunión con el Señor. También Santiago 4:8 dice, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. También el apóstol Pedro dice que hemos de tratar a nuestras esposas honrándolas como vaso más frágil para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Sí, hay una relación directa en cómo tratas a tu esposa y tu intimidad con el Señor. Hay una interferencia, tus oraciones rebotan en el techo y vuelven a bajar si no estás bien con tu esposa. Primero, arréglalo con tu esposa. Purifica tu corazón, deja tu ofrenda en el altar, pide perdón al Señor, pide perdón a tu hermano y que tu adoración sea auténtica. Y eso no significa que la relación los unos con los otros sea más importante que la relación con Dios, pero sí que la relación que tenemos los unos con los otros afecta a nuestra relación con Dios. ¿La entorpece o la beneficia? Así que el primer culto que debes ofrecer al Señor es en el templo de tu corazón. Que tu vida esté en orden, que hagas las paces con tu hermano y ven y adora al Señor con una limpia conciencia. Y el Señor nos presenta una segunda imagen. Si el primer ejemplo expresa que tu ira te aleja de la bendición, de la comunión con Dios, el segundo ejemplo expresa que tu ira te acerca al juicio de Dios. Y expresa urgencia. Urgencia. Si la primera imagen era yendo al templo, la segunda imagen es yendo a juicio. Para enfatizar lo urgente que es hacer las paces con tu hermano. Dice versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estáis con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Es una especie de mini parábola la que tenemos aquí. Espero que nos podamos situar. Le debes algo a tu hermano. Por el contexto es una cantidad económica grande. Le debes algo económico grande a tu hermano, ¿sí? Y vas a juicio. Vas al juzgado. Y camino del juzgado te encuentras con él en el camino. Ay, hola, fulanito, ¿hacia dónde vas? Hombre, ya lo sabes, vamos al juzgado, tenemos cita a las 12. Vamos caminando juntos y tienes tiempo en el camino para hacer las paces con él.
pero se te acaba el tiempo. Es urgencia lo que el Señor nos está expresando, porque vamos hacia el juicio. Una vez entres en el juzgado, la cosa se pone fea. Ya depende del juez, y el juez pasará al alguacil, y del alguacil te pondrá en la cárcel hasta que pagues todo lo que debes. Mientras estás con tu hermano en el camino, hay tiempo para la gracia. Mientras estás con tu hermano en el camino, hay tiempo para el perdón, para la reconciliación. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Estamos en el camino. El juicio está delante. Estás a malas con tu hermano y piensas, bueno, cuando lleguemos ante el trono de Dios, Él es el juez justo, ya pondrá todo en orden. El Señor te está diciendo, ahora en el camino, haz las paces con tu hermano. Y recibe perdón y misericordia y gracia. Tal vez no le debes dinero, pero sí le debes honor, amor, respeto, paciencia. Tal vez no le has robado dinero, pero le has robado paz, gozo, esperanza. Y no puedo leer los corazones, pero todos estáis pensando en alguien. Reconcíliate. Pide el perdón que tengas que pedir, recíbelo, y si te piden perdón, dalo. Dalo. Hagamos las paces ahora en el camino de esta vida, antes de que llegue a mayores, antes de que lleguemos ante el juicio de Dios. Ahora es tiempo de gracia, de perdón y de misericordia. Para tus ofensas con tu hermano y, por supuesto, para tus ofensas con Dios. Para nuestra sorpresa, de este pasaje, la Iglesia de Roma saca la doctrina del purgatorio. Sí, dicen que esa cárcel es el purgatorio y que eres echado en ese purgatorio hasta que pagues todo. Bien. ¿Qué vamos a decir? Evidentemente el Señor Jesús no está enseñando nada del purgatorio, en primer lugar porque el purgatorio no existe. ¿Sí? En segundo lugar porque no hay tal enseñanza en todas las Escrituras y el Señor Jesús no va a contradecir el resto de las Escrituras. El ejemplo que el Señor pone es de una deuda entre dos vecinos y es echado en la cárcel hasta que pague su deuda con su vecino. El ejemplo está hablando de una deuda económica, ¿sí? Y nos está enseñando básicamente que podemos resolver nuestro problema mediante la gracia y el perdón, o si no, vendrá el momento del juicio. Y ahora estamos en el tiempo de la gracia y del perdón. No, Jesús no va a enseñar algo que contradice todas las Escrituras. ¿Acaso podemos pagar nuestra deuda con Dios? ¿Acaso podemos purgar nuestros pecados? ¿No dice la palabra que aunque montones jabón sobre tu cabeza no podrás borrar el pecado de tu alma? ¿No dice la palabra que no es por obras para que nadie se gloríe? No puedes borrar ni uno de tus pecados. Solo la sangre del Señor Jesucristo derramada sobre tu alma puede lavarte de tus pecados. Os diría más aún, si intentas lavar uno de tus pecados, es pecado. Si intentas lavar uno de tus pecados, es vanagloria, es orgullo, es soberbia y es un insulto a la sangre de Cristo porque estás diciendo que no es suficiente para lavarlos todos. Yo me voy a lavar algunos. Señor, tú has hecho mucho por mí, pero aquí quedan unos cuantos que de esos me encargo yo. Es un insulto a la sangre de Cristo. Así que si de verdad existiera el purgatorio, que no existe, si de verdad existiera el purgatorio, nunca saldría nadie de allí. Porque intentando lavar sus pecados, purgar sus pecados, están pecando. Con lo cual están eternamente pecando, intentando lavar sus pecados. Nadie saldría nunca de allí. No existe el purgatorio, ni este pasaje habla del purgatorio. El punto principal de esa parábola es que tienes una deuda con tu hermano. Le has faltado al respeto, le has herido, le has insultado. Tienes una deuda con tu hermano. Y solo hay dos maneras de resolver esa deuda. Ahora en el camino, reconcíliate. No esperes a llegar a juicio. No esperes a llegar a juicio. En todas nuestras relaciones personales podemos restaurar las cosas de dos maneras. O hay perdón y gracia, o de forma necia dejas que las cosas lleven su curso, empeoren y haya facturas muy caras que pagar. Mejor salda la deuda hoy con tu hermano. Encuéntrate con él en el camino. No esperes a llegar al juicio. Sabes que tu ofensa contra él estorba tu intimidad
con el Señor. No apures el tiempo de la gracia. Debes perdonar, debes pedir perdón, porque la gracia que nosotros hemos experimentado es mucho mayor. Recuerda que es mayor tu deuda con Dios. Recuerda que la ira de Dios contra ti es santa y justa, y Dios ha tenido misericordia de ti. ¿Cómo no vas a tener tú misericordia de tu hermano? ¿Recordamos la parábola de los dos deudores? Aquel al que le fue perdonado tantísimo y se va contento y se encuentra con su consiervo y lo agarra aquí de la solapa y le dice, págame lo que me debes. ¿Es ese tú? ¿Eres tú? ¿Te airas contra tu hermano y crees que de forma justa porque te ha ofendido, porque te debe, porque no ha hecho, porque ha dicho? ¿Te airas tú contra tu hermano cuando has experimentado la gracia de Dios para contigo? ¿O será que no has experimentado la gracia de Dios para contigo? La justa ira de Dios está encendida contra nosotros. Está encendida contra ti. Justamente Dios puede echarnos a todos en el infierno. De hecho, yo cada mañana me pregunto, Señor, ¿por qué no cae fuego del cielo como hiciste con Sodoma? Porque la justa ira de Dios está encendida contra el hombre. Y cada día que Dios no envía fuego del cielo es por pura gracia y pura misericordia. ¿Y tú no vas a tener misericordia de tu hermano que te ha ofendido tan poco en comparación? La ley de Dios dice, no matarás. En esas tablas de piedra que Dios escribió y entregó a Moisés ponía, no matarás. La ley dada por Dios a los hombres dice, no matarás. Está grabado en nuestras conciencias, no matarás. Y el ser humano quebrantó ese mandamiento de la forma más terrible que podíamos imaginar, matando al Hijo de Dios. Él se hizo hombre, se hizo carne, y cuando estuvo entre nosotros, ¿qué hicimos con él? Lo matamos. Lo matamos. Aunque pienses, yo no he matado a nadie, espero que este sermón de hoy y las palabras del Señor Jesús hayan sido una llamada de atención a tu conciencia. Sí has matado a alguien en tus pensamientos, en tu corazón, con tus emociones, con tu lengua, pero además es que tú y yo somos culpables de haber crucificado al Hijo de Dios en esa cruz del Calvario. En la parábola de los labradores malvados, seguramente la recordéis, aquellos labradores que recibieron a los siervos del amo, que venían a recoger el fruto del campo, y los labradores lo que hicieron fue maltratar a los siervos del amo para quedarse con el fruto y con las tierras. Y el amo del campo pensó, les enviaré a mi hijo sí lo respetarán. Y cuando envió a su hijo, ¿qué hicieron con él? Dijeron, este es el heredero de todo, vamos a matarle y nos quedaremos con las tierras. Y mataron al hijo del amo del campo. Eso es lo que hicimos nosotros. Nosotros somos esos labradores malvados. Y el Padre Celestial envió a su Hijo y dijimos, matémosle y que todo sea nuestro. Y aún así, Él, pudiendo tener una ira justa contra nosotros, aún así enmudeció. No abrió su boca. Fue clavado en aquella cruz. Y no abrió su boca sino para bendecir y perdonar. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y ahora, con un corazón que cree, cada uno de nosotros, con una lengua que profesa fe, usemos nuestra lengua no para herir, sino para sanar, para construir, para edificar, para bendecir, fruto de un corazón transformado por la gracia del Señor. Recuerda, no necesitas un trasplante de lengua, necesitas un trasplante de corazón. Que el Señor tome tu corazón de piedra y ponga un corazón de carne como el del Señor Jesús, para que con tu boca tan solo cantes alabanzas al Señor y bendigas a tu hermano. Y si aún no crees que así sea, cree en el Señor Jesús, arrepiéntete de tus pecados. El Señor Jesús nos da esa visión, esa dimensión de la ley de Dios, no matarás, y nos hace sentir a cada uno de nosotros verdaderos asesinos en nuestros corazones, para que entendamos que hemos transgredido la ley y necesitamos de Él, del médico del alma.
que Él transforme, que Él cambie nuestros corazones. Como dice Romanos 10, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por el milagro de la salvación, porque viene de ti, Señor, solamente de ti, de una forma inmerecida. Gracias por el milagro de transformar corazones de piedra en corazones que te aman. Señor, te rogamos que así sea en cada uno de los presentes. Que tú, a través de la sangre del Señor Jesús y por la entrega de tu Hijo y por sus méritos solamente, quieras cambiar nuestras vidas y hacernos cada vez más semejantes a ti. Señor, que nuestra lengua cante alabanzas, bendiga tu nombre, bendiga al hermano, edifique la iglesia. Señor, que nuestras lenguas no sean para matar, sino para traer palabras de vida a aquellos que nos escuchan. Señor, trae arrepentimiento y fe en nuestros corazones. Trae vergüenza, Señor, trae convicción de pecado para que corramos a los pies del Señor Jesús y seamos lavados a los pies de la cruz con la sangre del Cordero. Gracias, Señor, por ese bendito mensaje de esperanza, porque a pesar de nuestra profunda impiedad, en ti hay perdón. A pesar de nuestra maldad, tú eres inmensamente bueno. A pesar de nuestro pecado, tú eres un Dios que salva. Gracias por ese mensaje del Evangelio y te rogamos que nos abracemos todos fuertemente a la cruz para escuchar tus palabras de vida. En nombre del Señor Jesús. Amén.